Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, comienza este capítulo animando a los filipenses a que permanezcan firmes en el Señor, fieles a Dios. Los llama gozo y corona suya, por cuanto son un gran motivo de alegría y complacencia para Pablo. Algunos consideran que les llama corona por cuanto Pablo entiende que los filipenses son el resultado de su labor como apóstol, y eso le llena de gozo por cuanto son personas salvadas por Dios a través de su ministerio, mostrando así que está empleando su tiempo en la tierra de forma adecuada. Acto seguido, en el versículo 2, el autor menciona a dos mujeres que tenían algún problema entre ellas, Evodia y Síntique. Y claro, nosotros no podemos saber qué fue lo que sucedió entre ellas, pero podemos deducir que habrá sido algún tipo de malentendido. Pues gracias al siguiente versículo, averiguamos que fueron hermanas de gran ayuda en el ministerio junto con otros colaboradores como Clemente. Así que no eran precisamente siervas inmaduras o personas que pues quizá vivirían de forma inmoral. Es más, Pablo afirma que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que seguramente habrá sido algún pleito menor que habrá llegado a los oídos de Pablo. En cuanto a Clemente, ¿quién era Clemente? Pues ni idea. ¿A qué colaborador hace referencia Pablo en el versículo 3? Tampoco lo sabemos. Quizá alguno de los pastores de esta comunidad, pero no lo sabemos. Ahora bien, no podemos obviar el detalle de que estas mujeres, Evodia y Síntique, trabajaron con Pablo, literalmente lucharon con él en el Evangelio, lo cual da a entender que también predicaban como Pablo, algo muy relevante para nosotros. Dicho esto, en el versículo 4 cambia el tono a uno más efusivo. Con suma convicción les manda a que se regocijen en el Señor, que estén contentos, que estén alegres. Está claro que cuando el apóstol Pablo reitera su deseo de que los filipenses se regocijen en Dios, no estaba apelando por una actitud meramente optimista o por una especie de mentalidad positiva, ¿no? Tú piensas que te va a ir bien y te irá bien. Eso no estaba diciendo aquí Pablo, sino que animaba a los hermanos a que se centren en Dios y en todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Pues cuando tenemos los ojos puestos en Él, hasta incluso los problemas o malos entendidos entre nosotros pierden su razón de ser, pasan a un tercer o cuarto plano. No obstante, esto debe ser la mentalidad, el sentir de base para luego asumir las situaciones que estén causando conflictos, pues estos conflictos no se van a resolver simplemente con una actitud meramente contemplativa y espiritual y gozosa. Siempre hay que estar centrados en Dios, pero también hay que amar al prójimo adecuadamente e intentar solucionar nuestros problemas, nuestros malos entendidos entre nosotros. Ya en el capítulo 1 vimos cómo el apóstol Pablo estaba muy agradecido al Señor por el testimonio de los filipenses.
Así que en verdad el autor aquí está hilando fino, está puliendo la mentalidad y la actitud de los hermanos para que sean más conscientes de quién es Dios y de lo que ha hecho Él por ellos. Pues cuando se entiende eso y se vive la realidad de Dios, el gozo y la paz son, hasta podríamos decir, inevitables. Son la consecuencia natural ante ello, pues provienen de Él, nos invaden y van más allá de nuestro entendimiento. Debemos recordar también que el apóstol Pablo vivía bajo la clave de que el Señor vendría pronto. El Señor está cerca, exclama el autor en el versículo 5. Y ya en el capítulo anterior recordamos también la otra opción. Estamos cerca de Dios. Es decir, que o bien Él viene, o bien nosotros vamos. No hay más. Nuestro destino es estar con Él por la eternidad. Así que o pasa una cosa o pasa otra. Y por supuesto, el mejor destino que podríamos tener como hijos de Dios creados por Él es estar con Él para siempre. Así que ante esa realidad, ¿cómo no estar contentos, verdad? ¿Cómo no estar felices? Pues no, hermanos, no seamos hipócritas. Por supuesto que no siempre estamos contentos, ¿verdad? No siempre estamos arriba. No siempre estamos llenos de gracia y ánimo, pues a veces también nos abatimos, nos cansamos, dudamos, nos desorientamos del verdadero camino. De ahí que Pablo les recuerda a los filipenses que tienen el privilegio de comunicarse con Dios, así que no hay razón por la cual permanecer angustiados. Y claro, pensando, tenemos la oportunidad de hablar con Dios en cualquier momento, ¿verdad? Sobre cualquier asunto. Y confiamos además que Él nos escucha, que Él obrará a su manera, según su voluntad. Y esa siempre será la mejor forma. Ya sé que a veces queremos que Dios actúe justo como nosotros se lo pedimos, pero a veces Dios actúa mejor todavía. Así que, gloria a Dios. ¿Quién de vosotros, hermanos, por más que lo intente, podría tener una reunión con el rey de España o con el presidente de España? Y si alguno de forma inexplicable consigue una reunión con cualquiera de estas dos personas que veis aquí en la imagen, ¿qué le diría? O mejor aún, ¿de qué le serviría hablar con ellos? ¿Conseguiría esa persona que hablase con cualquiera de estos algo? Pues quién sabe, ¿no? Quizás sí. Pero lo que está claro es que en cualquier momento podemos hablar con Dios, hermanos. En cualquier momento podemos hablar con el que ha creado todas las cosas. Y eso es mucho más importante que hablar con otras personas de nuestro tiempo, de nuestro contexto. Él nos ha amado más que nadie en toda nuestra vida y además nos da audiencia, nos da accesibilidad. El que ha hecho todo se detiene y nos escucha a cada uno de nosotros. Se preocupa por cada uno de nosotros. Así que, como bien dice el apóstol Pablo, pues no estéis angustiados, orad, hablad con Dios. ¿Cómo no expresarle a Él todo lo que tenemos en nuestro corazón? Y sí, es cierto, a la hora de orar también sabemos que Él en verdad ya lo sabe. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Él sabe qué es lo que tenemos en nuestra mente, qué guardamos en nuestro corazón, qué es lo que nos preocupa, pero aún así es necesario que se lo compartamos en oración. Y también en determinados momentos, algunos hermanos, pues con esa acción permanecemos más unidos con Él y con esa acción fomentamos una mayor unión entre los hermanos en la iglesia. Y con esa acción nosotros mismos también adquirimos las respuestas o las posibles soluciones de nuestros problemas. Pues al hablar con Él somos conscientes de cómo estamos. Y ser conscientes de cómo estamos es el primer paso para ser sanos. Ningún enfermo va al hospital si no se da cuenta de que está enfermo o si al menos tiene la sospecha de que lo pueda estar, ¿verdad? A no ser, claro, que sea llevado por un tercero, ya sea un familiar o lo que sea. Pues es así, hermanos, la iglesia es un hospital. Está lleno de enfermos, de personas rotas, de personas que saben que tienen una necesidad enorme y poco a poco van descubriendo que esa necesidad solo la satisface Cristo. Amén. Y entre todos debemos apoyarnos, animarnos para ser más y más llenos de Él, de su Santo Espíritu, y cuando eso sucede vamos adquiriendo más y más la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que plantea aquí Pablo a los filipenses. Ahora bien, si hay algún hermano que anhela esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero que todavía no la ha experimentado, no lo apartemos de nosotros.
Todo lo contrario, hagamos el ejercicio de acogerle. Tengamos la valentía de decirle: yo también estoy roto. Yo también soy débil. Yo también a veces me pierdo. Pero pese a todo ello, hermano, vuelvo una y otra vez, por la gracia de Dios, a los pies de Cristo, y Él me recibe con sus brazos abiertos. La pieza que nos falta es Cristo. Y gracias a Dios estamos en ese proceso de conocerle más y más. Ya sabéis cuál es nuestro llamamiento supremo: estar con Él con un cuerpo semejante al suyo para conocerle por la eternidad. Así que es normal que a veces nos sintamos incompletos, pues todavía estamos en ese proceso de conocerle y hay mucha necesidad de Dios en nuestra vida, y a veces este mundo nos engaña diciendo: tú no necesitas a Cristo. Lo que necesitas es esto o aquello. Pero no, hermanos, nada puede satisfacer este vacío que hay en nosotros, salvo Cristo. Nada. Así que ojalá el Señor nos siga ayudando a ser más conscientes de esta realidad y que tengamos la entereza para desechar todo aquello que nos pueda distraer o desviar de aquello a lo que debemos estar centrados, a Cristo. Quizá en este sentido el apóstol Pablo le manda a los filipenses que consideren todo lo que sea verdadero, honorable, justo, puro, amable, de buena reputación, virtuoso y digno de alabanza, pues en verdad lo único que cumple con todos estos requisitos es Cristo, es Dios. Ahora bien, somos personas sociables, somos ciudadanos del cielo en terreno hostil y además, como tal, pues extranjeros, así que es normal que tengamos que realizar un ejercicio de limpieza mental. Y obviamente para hacer ese ejercicio debemos enfrentarnos al mundo que nos rodea. El Señor no quiere que cuando nos convirtamos nos escondamos debajo de una mesa y que no salgamos de casa y nos pongamos a repetir versículos y oraciones allí escondidos para no contaminarnos. Pues eso no es una vida con propósito. Dios invierte en nosotros para que nosotros seamos beneficiados por Él, pero también para que seamos de beneficio a otros. Es decir, el Señor quiere que la semilla crezca, dé fruto, y esos frutos produzcan más plantas, más hijos de Dios. Por ello debemos estar en medio de aquellos que suponen una amenaza para nosotros y nuestra integridad. Y aún así, predicarles el Evangelio. El trigo no se encarga de quitar la cizaña, es el agricultor quien lo hace. El trigo debe sobrevivir en medio de la cizaña. Así que tenemos un gran reto por delante, hermanos, y necesitamos mucha sabiduría, madurez y discernimiento, pues cada vez es más difícil encontrar algo verdadero entre tanta mentira. Y lo mismo sucede con los demás términos que comparte aquí Pablo. No obstante, este ejercicio mental que ofrece aquí no solo busca optimizar nuestras mentes con el fin de que se encuentren saludables, sino también que seamos de utilidad para Dios en medio de la misión. Por ello debemos de analizar si lo que consumimos, vemos o leemos en el día a día nos está bendiciendo o nos está perjudicando. Y este ejercicio debe ser individual, pues es fácil decirle al otro lo que tiene que hacer. El problema es analizarlo en mí mismo. ¿En qué piensas? ¿Qué ves? ¿Qué consumes? ¿Películas, novelas, shows, fútbol, noticias? ¿Cómo te sientes cuando ves todos estos tipos de contenidos? ¿Te bendicen? ¿Te edifican? ¿Son útiles para compartir a Cristo en medio de tu contexto? ¿O quizá te supone más bien de carga, de odio, de resentimiento? ¿Te estropea incluso el día ver ciertas cosas? Y si es así, ¿por qué lo haces? No solucionas el problema viendo, por ejemplo, ciertas cosas que nos pueden dañar en medio de los diferentes medios. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacer eso si no son de utilidad para nuestra vida? Pues eso, hermanos, esto también es un llamado a una limpieza mental. ¿Te aporta algo bueno para tu vida eso que estás consumiendo, eso que estás viendo, eso en lo que estás participando? ¿Por qué te autosaboteas? A la hora de pensar, hermanos, en lo que tenemos que pensar, es muy fácil perderse. Porque generalmente nos autojustificamos. Somos propensos a querer compensar el trabajo y las preocupaciones que cada uno tiene en su día a día con ocio y diversas informaciones.
Y a veces lo hacemos con el fin de evadirnos de la realidad, o con el fin de quejarnos de otros, que eso también a algunos les gusta mucho, ¿verdad? Solamente quejarse por quejarse. Una forma de desahogarse. Desde luego, hacer todo ello es más fácil para muchos que hacer autocrítica, señalarnos, arrepentirnos y cambiar. Preferimos la otra opción y esta sociedad va a la deriva, en especial con el gran uso que se realiza de las redes sociales. ¿Qué veis en ellas, hermanos? ¿Veis algo verdadero? ¿Algo honorable? ¿Algo justo? ¿Algo puro? ¿Algo amable? ¿Algo de buena reputación? ¿Algo que tenga virtud? ¿Algo digno de alabanza? Quizá una de las razones por las cuales tenemos tan poca paz es porque no pensamos en lo que tenemos que pensar. No buscamos los referentes que debemos buscar, los cuales no niego que alguno pueda haber en alguna red social. Pero está claro que nadie se puede comparar a Cristo. Así que por ello debemos centrarnos en Él, por encima de todas las cosas. Buscar esa paz. Y una vez hayamos adquirido ese hábito, esa higiene mental, seremos capaces de ver a Cristo en medio de este mundo, en medio de esta vida. Pablo mismo se pone de ejemplo cercano, tangible, contemporáneo a los filipenses, pues sabe que necesitamos referentes prácticos, no solo mera teoría, pero al final la responsabilidad es de cada uno. Judas tuvo el mejor referente delante de sí y no supo reconocerlo como lo que era y lo que es: Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Así que, hermanos, alegrémonos en el Señor, hagámoslo de forma saludable, tomemos hábitos saludables, pero sin caer tampoco en legalismos, imponiendo nuestros hábitos sobre otros como si fueran los mejores, los perfectos. A ver si puedo explicarme en este sentido. Una vez, hace ya un par de meses creo, vi un vídeo muy interesante. El título era algo así como ¿cómo sería nuestra vida si leyésemos la Biblia al mismo tiempo que consumimos las redes sociales o cualquier aplicación del móvil? Y en el vídeo, que entiendo yo que quería realizar un poco de crítica, pero también parodia, salía un chico leyendo la Biblia mientras comía, leyendo la Biblia mientras iba al baño, leyendo la Biblia mientras iba en bus, leyendo la Biblia en tiempos muertos durante el trabajo, escuchando la Biblia en audio, evidentemente, pues, cada uno la versión que le guste, mientras se duchaba, etcétera, etcétera, etcétera. Me pareció una buena crítica social y espiritual, pero creo que en algunos casos nos puede llevar al legalismo y a creernos más espirituales que otros. Por supuesto, hermanos, debemos de leer la Biblia. Leerla todo el tiempo posible. En diferentes versiones, comparando versículos, investigando más y más, orando, practicando todas las disciplinas espirituales que la propia palabra nos enseña y nos muestra. Pero a veces, con ese fin de reconectar con Dios, porque me he dado cuenta de que me he ido bastante de la fe, o me he apartado, o me he perdido, tomamos el otro lado del péndulo y nos volvemos radicales. Hacemos otros tipos de ayuno, ¿no? Los ayunos de hoy en día, el ayuno del siglo XXI es el ayuno de las redes sociales, ya no es lo de comer esto, no. ¿Por qué? Porque mucha gente se da cuenta de que pierde bastante tiempo con las redes sociales y diferentes tipos, medios de comunicación. Pero nosotros, hermanos, que a veces nos gusta cuantificar las cosas, controlarlas, es decir, en otras palabras, todos tenemos un fariseo en nuestro corazón. Es muy peligroso tomar el otro lado del péndulo. Porque al final, en vez de seguir experimentando la gracia y el amor de Dios, lo que estamos haciendo es poner juicio sobre nosotros y sobre todo sobre el hermano. Porque es más fácil criticar al hermano que a uno mismo. Con esto estoy diciendo, no leáis la Biblia en todo momento, no penséis en Dios en todo momento, no oréis en todo momento. Por supuesto que no, hacedlo. Pero no lo hagáis como pensando, si hago esto,
ahora sí me voy a sentir bien, voy a estar bien, todo va a salir estupendamente, Dios me va a bendecir, porque eso no funciona así, hermanos. ¿Quién conocía mejor la palabra que Cristo? Y sus discípulos, aunque tuvieron sus altibajos, anda que no fueron también personas que se esforzaron. Mirad lo que hizo el apóstol Pablo. Y aún así pasó varios momentos malos. Entonces, claro, cuando nos acercamos a la palabra de Dios como una herramienta para obtener beneficios personales, estamos usando a Dios como un medio para obtener un fin. Mi placer, mi bienestar. Y eso es muy egoísta. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios y el amor al prójimo. Otra forma de decirlo es, no es lo mismo conocer la palabra de Dios que conocer al Dios de la palabra. ¿Quién conocía la palabra de Dios? Satanás. ¿Conocía al Dios de la palabra? No. No tenía una relación con él. Todo lo contrario, vivía en contra del reino de Dios. Por eso a veces, cuando nos acercamos a la palabra de Dios con el fin de controlar a otro, o de criticar a otro, o de imponerlo sobre nuestra familia, o sobre quien sea, o incluso autoengañándonos a nosotros mismos diciendo si yo me memorizo esto me va a ir bien, estás cometiendo un error. Es importante conocer la palabra de Dios, pero la única forma de conocer la palabra de Dios correctamente es conociendo al Dios de la palabra. Es teniendo una relación con él. Así que claro, a la hora de leer estos consejos del apóstol Pablo, ¿no? Esta forma de pensar, de concentrarse en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, pues, ¿qué cosas que hoy podemos consumir a través de los medios cumplen con estos requisitos? Quizá muy pocas. Quizá alguno diría ninguna. Pero como digo, hermanos, y como, hemos visto antes en esa referencia a que somos la luz del mundo y que la luz que Dios ofrece a través de nosotros no es para esconderla, sino para ponerla en un lugar alto y que ilumine, pues por supuesto que debemos movernos en medio del contexto en el que vivimos. Pero no para consumirlos con el fin de pasar el rato, sentirnos bien, a ver qué se cuentan estos, sino con el fin de usar esos recursos para compartir de Cristo a los demás. Ya os lo comenté en su día también cuando Pablo dijo algo así como: me he hecho judío a los judíos, me he hecho gentil a los gentiles, y ya os dije en su momento, de forma por supuesto anecdótica, satírica, ¿no? Hacernos futboleros para predicar el evangelio a los futboleros, hacernos cinéfilos para predicar el evangelio a los amantes del cine, hacerme de esto, de lo otro y de lo otro, para llegar a esas personas. No para perderme por el camino, porque el Señor está cerca. Que eso es lo que dice el apóstol Pablo. El Señor está cerca. Sí, muy bien el partido de la Champions, pero el Señor está cerca. Muy bien el partido de béisbol, pero el Señor está cerca. Muy bien tu reunión que tendrás dentro de 2 semanas con tu prima, pero el Señor está cerca. Y si el Señor todavía no viene y puedes ir al compromiso familiar, puedes ver ese partido o puedes hacer esto o aquello, que allá donde vayas el Señor esté contigo. Que allá donde vayas compartas de Él, porque es un día más para hablar de Él. Y sin Él no hay vida, porque Él es la vida. Así que en Él debemos de pensar. Pero para ello debemos de hacer ese ejercicio, hermanos. Debemos de filtrar toda la información que hoy, en pleno siglo XXI, lo recibimos, pero como si fueran manantiales y manantiales encima, ¿verdad? Si alguno, con el fin de hacer higiene mental, quiere, pues, bloquear su teléfono, quitarse todas las aplicaciones, o qué sé yo, adelante. Pero eso no es la solución. Lo que tienes que hacer es sobrevivir, mantener tu santidad, tu integridad en medio de esas aplicaciones, en medio de esos contenidos, en medio de la vida cotidiana. Porque si nos ponemos radicales y legalistas, al final tu conclusión va a ser
Me escondo debajo de la mesa y así no me contamino. Así no me pasa nada. Así me mantengo santo y me salvo. Pero tú no te vas a salvar, hermano. Te salva Cristo. Y te salva para que seas un medio de la exposición de su evangelio, del mensaje de salvación a otros. Y esa es la vida con propósito. En eso no solamente hay que pensar, sino que hay que obrar. Porque eso es lo que quiere Dios para su iglesia, hermanos. Que viva y que genere vida para otros. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, nos enseñe cómo actuar, cómo pensar, cómo vivir en medio de la vida cotidiana. Que nos dé las herramientas para conocer su palabra, pero sobre todo al Dios de la palabra. Que el Señor nos ayude a tener más y más la mente de Cristo. Que aunque el apóstol Pablo aquí no lo dice, se lo dice a los corintios, no a los filipenses. Yo creo que entre líneas está ahí. En esto pensad. ¿Cómo puedo pensar yo en todo lo verdadero, todo lo justo, etcétera, etcétera, etcétera? Teniendo la mente de Cristo. Y que bueno, nos da un nuevo corazón, nos da un nuevo espíritu, nos da una nueva mente, nos da un nuevo cuerpo. Todo nuevo. Así que gloria a Dios.